¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en esta parte dentro de la teoría general del sistema, cuáles son los elementos para un sistema de gestión, o bien vamos a ver también el subsistema de un sistema organizacional. Ya vimos en la clase pasada cómo existen diferentes niveles organizativos, vimos que existe un nivel de un subsistema operativo, vimos también que existe un sistema de coordinación, vimos que existe un nivel o un subsistema estratégico y hay un contexto o entornos que condicionan e influyen con sus fuerzas a todos los subsistemas. Vimos también que cada subsistema en sí representa límites y ese límite tiene que ver, o esas fronteras tienen que ver con el nivel de apertura, de adaptación, de acatamiento con las exigencias del subsistema superior. Vimos también que en la medida en que se implementen o se adaptan esos cambios, el subsistema va transformándose y va logrando subsistir. Vamos a ver ahora cómo se gestiona a través de la ley del sistema, el enfoque, cómo se gestiona en forma sistémica un sistema de gestión dentro de una organización. Vamos a analizar primero cómo sería dos enfoques. Siempre hemos visto lo que es la parte de unidad de ventas y de comercialización y de producción. Vamos a usar el mismo enfoque. Vimos entonces que dentro de una organización tenemos una, una parte o un subsistema interno propio de las fuerzas propias de los niveles operativos, con, con las propias fuerzas que tiene la organización en cuanto a quién venderle, qué vender, sus fuerzas financieras y sus fuerzas operacionales, sería su enfoque y análisis interno. También vimos que existe un enfoque externo formado por el entorno tal vez tecnológico, político, económico, etc. Esto forma parte del medio ambiente. Hay que ver cómo entonces estos macroentornos y tal vez la interacción dentro internamente en la organización va a formar, genera información de una u otra forma en la cual va a generar que la empresa interprete esa información, esos datos que vienen de cada subsistema. Entonces, lo vamos a ver, este cursograma lo vamos a ver a través de un ejemplo para que veamos. Supongamos que estamos en una empresa que comercializa en una provincia determinada y necesita, diríamos, y existe una restricción, diríamos, político-económica del contexto, podemos decir, económico que viene a una recesión, una situación de recesión, por lo cual para poder vender mayor cantidad de producto tenemos que hacer un esfuerzo en alguna variable, ya sea, eh, bueno, en algo hay que hacer con respecto para poder subsistir. Vamos a ver entonces cómo opera este cursograma o este diseño del sistema general. Analizamos la información que viene, que es, tenemos un problema de económico recesivo porque están cerrando las empresas, hay muchas restricciones, no hay ventas. Bueno, generalmente a través de este tema, si informamos y analizamos, si se analiza correctamente la información, vamos a ir por el lado positivo, se toma la decisión de elaborar un producto nuevo. Entonces, si ese producto nuevo se controla y vemos que es posible justamente eh, entrar a un producto con un menor costo, entonces va todo bien, entonces desarrollamos una programación, un presupuesto de ventas. Si está todo bien con respecto al pronóstico de nuestras ventas, nuestro proyecto, nuestros objetivos pasan justamente al departamento de producción como un nivel de información a analizar. Si está dentro de la posibilidad de generar ese producto a un menor costo, bueno, controlamos si está todo ok, realizamos ese proceso de producción, y si no hay problema, justamente tal vez si existe una posibilidad de prestar un servicio de apoyo, lo hacemos, y si no, bueno, entramos a correcciones al sistema de producción para poder hacer las revisiones en los sistemas de distribución o corrección propio del producto, el packaging, etc. Ahora, analicemos qué pasa si al entrar en este contexto recesivo, que necesitamos colocar un producto tal vez cambiando el packaging, hacerlo más genérico, etc., nos damos cuenta que tenemos un problema, supongamos. Entonces, si tenemos un problema,
hay un error en el sistema y por lo tanto tenemos que implementar si es posible o no vender, si es posible o no cambiar un ejemplo, en vez de ser un producto diferenciado, hacer un producto más genérico. Entonces entrará como un error y será esto nuevamente, diríamos, la posibilidad de analizar a ver si se puede generar algunos cambios, algunas, determinaciones diferentes en las cosas a elaborar. Supongamos que, diríamos, en el proceso de control no salta este control, sino que existen errores. Bueno, obviamente que pediremos información, analizaremos nuevamente los desvíos y trataremos de corregir esta información producto de si es correcto o no vender un producto genérico, ¿no? Para así decirlo. Si seguimos, si es posible vender este producto genérico, bueno, entramos en el mismo flujograma, en el mismo circuito dentro del flujo de información y de decisiones. Bueno, este sería el proceso normal en un ámbito de razonamiento lógico de cómo opera el flujo de información y cómo afectan las decisiones y la información y los diferentes caminos que debe seguir, digamos, el proceso, los diferentes canales que debe seguir un proceso de determinación. Para el sistema de gestión de las organizaciones es necesario primero desarrollar una misión, que es, bueno, hacia dónde se va a ir, con qué voy a ir, en qué me quiero convertir, o sea, qué producto quiero hacer, qué servicio quiero prestar. Luego tengo que distribuir las funciones de producción, de gestión, tengo que distribuir las funciones de comercialización, o sea, detenerme en cómo va a ser mi estructura organizacional. Luego tengo que, de alguna manera, definir las responsabilidades, detallar las tareas, definir las tareas que son de éxito, aquellas que me van a permitir lograr un mejor producto, prestar un mejor servicio, establecer un orden de interacción entre esos empleados y una secuencia entre las funciones desempeñadas por ellos, adquirir y actualizar la tecnología para poder hacer las cosas de la mejor manera posible y así, por supuesto, ser eficientes y ser eficaces y tener una mayor productividad. Establecer un sistema de incentivos, lograr motivar a los empleados, lograr una mejor oferta y obviamente con una buena política de comercialización lograr mayores ventas y el objetivo de la organización. Vemos entonces que la metodología de gestión incluye un proceso de gestión, una estructura de gestión, una técnica y una tecnología y una metodología en el proceso de gestión. En el proceso de gestión podemos definir como aquellas actividades de la administración, incluida la formación de un sistema de comunicaciones, el desarrollo y la implementación de las decisiones de gestión, la creación de un sistema de soporte de la información. En cuanto a la estructura de gestión, podemos decir que es un conjunto de relaciones estables, de objetivos sujetos a la administración de esta organización, implementando en forma organizativas específicas. La estructura de gestión incluye configuraciones funcionales, esquema de relaciones organizacionales y un sistema de capacitación o formación avanzada del personal. La técnica y tecnología de gestión incluyen equipos informáticos, de organización, diríamos equipos inmobiliarios de oficina, redes, comunicación, sistema de gestión de documentos, etc. Y la metodología en el proceso de gestión caracteriza a la actividad de dirección como un proceso y la estructura y la técnica de gestión como un fenómeno. Todos los elementos incluidos en el sistema de gestión también deben organizarse profesionalmente para el trabajo efectivo de la empresa en su conjunto. Vemos entonces, para ir terminando, podemos decir que existen elementos que son importantes en un sistema de gestión. Vemos, por ejemplo, que un elemento fundamental dentro de este sistema de gestión son los objetivos, los planes, lo que determina lo que debe hacerse, cómo y cuál y qué producto hacer y a qué mercado llegar. Obviamente, cuando se determinan los objetivos, hay que definir, bueno, cómo hacer las diferentes tareas necesarias para lograrlo. El grupo de estas tareas formará una unidad organizativa o una unidad funcional, ya sea departamento o función de comercialización, función de producción. Todo va a estar determinado en estructuras funcionales. Es necesario que para dinamizar, diríamos, toda la ejecución de estas tareas, bueno, es necesario un buen proceso de comunicaciones, tomar buenas decisiones para implementar esos objetivos de la mejor manera posible, así lograr un sistema abierto y lograr que la gente
pueda producir a través de ese amor, de esa cultura organizacional, dado justamente por ese principio de doctrina de administración de cómo hacer las cosas, si va a ser una empresa innovadora, si va a ser una empresa de punta, si va a ser una empresa que trabaje en equipo, si va a ser una empresa que va a ser abierta, adaptable. Bueno, todos estos elementos van a determinar la manera en que se hacen las cosas y se gestiona la empresa. También, como vimos, es importante la tecnología, que es el cómo se hacen las cosas y qué medios se disponen para ello. Eh, Contar con soft y hardware adecuado en el flujo de informaciones. La metodología marcará el cómo se hacen las cosas y marcará justamente una forma y parte de los procesos para llegar al mejor desempeño. Obviamente que todos estos elementos estarán adecuados a reglamentos y procedimientos que no son otras cosas que las leyes de la organización que hacen a toda una estructura, un funcionamiento de una empresa como tal. Vemos que entre lo planeado, si cumplimos con el desarrollo de esos objetivos, viene lo que es el control o el proceso de control con la retroalimentación adecuada. Entonces, fíjense que dentro de los elementos de gestión en una organización vemos todos los elementos del proceso administrativo. Vemos, por ejemplo, la planificación marcada por los objetivos. Vemos la organización marcada con la elaboración de las estructuras funcionales, las funciones en sí. Vemos, por ejemplo, la ejecución a través de la tarea, de cómo implementar aquellos planes. Vemos la dirección, ¿cierto?, planteada por las decisiones, la forma de comunicar. Vemos también lo que es el control a través del proceso de gestión de control. Bien, eso es todo por hoy. Que tengas una hermosa semana.